siguientes historias paranormales son contadas por personas de la audiencia. Acompáñame a conocerlas. La primera historia de esta noche nos la mandó un seguidor de Facebook llamado Mixi Vedic. Tengo 18 años y me dedico junto con mis papás a ser comerciante de cháchara. Siempre nos quedamos hasta horas muy tardes en el Tianguis del Faro en Santa Marta. Un día después de trabajar, nuestro transporte no quiso arrancar, lo que provocó que nos quedáramos más tiempo. Entonces decidimos dormirnos en la camioneta y esperar al amanecer para hablar a un mecánico. Eran como las 3, casi 4 de la mañana y una señora tocó a la ventana del vehículo, diciéndonos que si no queríamos que nos regalara un niño, por obviedad, todos nos sacamos de onda. Le dijimos que no, pero ella volvió a preguntarnos lo mismo para después ponerse a gritar. Mi papá, ya enojado, se bajó de la camioneta y al dirigirse a la señora se dio cuenta que no había nadie. Nunca se lo comentamos a nadie, pero los chalanes que iban con nosotros nos explicaron que la señora se llamaba Teresa y que había muerto ahí en el tianguis de una caída, dejando a su hijo solo. Víctor Gabriel Vargas por Facebook nos mandó más allá de una historia paranormal. También nos compartió evidencia de su caso. Estaba en la sala de la casa. No había nadie ya que estaba haciendo un poco de aseo. Tomé mi teléfono y empecé a poner música. Al terminar tomé mi celular y tomé una foto hacia donde están las escaleras. Pero nunca me percaté que en la foto salía una persona. Ya hasta que empecé a verla bien, vi que aparecía una niña. Dicen que por donde vivo están enterrados sus restos, pero la verdad no quiero investigar dónde es. A continuación les dejo la imagen que me envió por mensaje. La historia de una usuaria de Facebook, quien lleva por nombre Alma Solitaria, nos cuenta la siguiente historia. Yo soy de un poblado muy pequeño del estado de Querétaro. Ahí hay muchas historias de brujas, nahuales y el diablo. En aquellos años mi papá se dedicaba a vender carbón, leña, musgo y todo lo que era para Navidad. Él se venía del rancho al primer canto del gallo. Salía de casa a cargar la leña en los burros y mulas. Hacía 3 horas para llegar al lugar en que la vendía. Un día lluvioso y con mucha neblina, salió de casa, cargó los animales de leña, carbón y musgo. La madrugada estaba muy rara desde que salió, pero él no le tenía miedo a nada. La noche estaba muy fría. Caminó 3 horas. Poco antes de llegar al pueblo, los animales se pusieron nerviosos. Los burros rebuznaban y no querían caminar. Mi papá les golpeó las ancas con una vara y ni así querían caminar. En un segundo, la neblina se hizo más densa y los animales se echaron a correr. De pronto, un señor vestido de charro, montado en un caballo negro como la noche, se apareció. Dicho señor era un hombre muy guapo con un sombrero negro. Su mirada era penetrante. Mi papá le dijo, «Buenos días, amigo», mientras le extendía la mano. El hombre solo hizo una reverencia y le dijo, con voz ronca, «Aquí, abajo de este garbullo, hay 7 cargas de dinero en monedas de oro. Te las doy, pero a cambio quiero 7 cabezas incluyendo la tuya. Te harás millonario y tendrás lo que deseas». Mi papá se quedó mirándolo, pero mi mamá le contestó que no. Cuando volvieron a verlo, el hombre ya no era guapo ni el caballo negro. Al hombre los ojos se le pusieron rojos. Su cara era fea, deforme. El caballo relinchó tan fuerte que mi papá tuvo que taparse los oídos. Aquel hombre desapareció. En ese momento, la neblina se quitó y mi papá solo se persinó. La siguiente historia me la mandó una seguidora de Instagram, llamada Tenorio Ram. Era una noche del 28 de diciembre del 2008. Yo tenía 5 o 6 años. Ya me encontraba lista para dormir con mis padres y mi hermanita menor. Eran alrededor de las 3 o 4 de la mañana cuando me desperté porque necesitaba ir al baño. Cuando me levanté, sentí una vibra muy extraña.
como cuando sientes miedo sin ninguna razón. Caminé hacia el corredor que lleva al baño, que estaba completamente oscuro. Cuando llegué a la puerta del baño, volteé a ver hacia la sala y me horroricé cuando vi una figura sentada. Era como una persona en cuclillas con ojos rojos y una sonrisa de oreja a oreja. Inmediatamente entré al baño y cerré con seguro para que aquella figura no entrara. Antes de salir del baño, me repetí a mí misma que esa figura era solo producto de mi imaginación, o tal vez solo había visto mal. Salí del baño, miré una vez más hacia la sala, y ahí se encontraba esa figura monstruosa en la oscuridad, así que regresé corriendo al baño a encerrarme de nuevo. No pude evitar el llanto. Me quedé ahí dentro hasta que mi mamá se despertó, debido a que me escuchó llorar. Me preguntó qué era lo que me ocurría y por qué estaba tan alterada. Yo le conté lo que había visto. Le dije que esa criatura aún seguía en la sala, pero mi madre no podía verla. Incluso, ella pasó al lado de esa figura horrenda y encendió la luz, pero cuando lo hizo, la criatura ya no estaba. Mi madre me calmó para que pudiera dormir. A la mañana siguiente, desperté con moretones, rasguños y mordidas en todo mi cuerpo. Mi papá contactó a un sacerdote para que bendijera la casa, pero lo que encontró es que en realidad nos habían hecho brujería, para que mis padres se separaran y yo quedara en custodia de mi abuela. El usuario de Instagram, Karel Ortega, nos cuenta la siguiente historia. Esto que estoy por contar le ocurrió a mi abuelo Juan. Era el año de 1963 o 1964. Mi abuelo tenía entre 16 y 17 años. A él le gustaba mucho ir a los bailes que se hacían en el pueblo de Cienejilla, Durango, en el municipio de Poanas. En una ocasión, él iba con sus amigos de regreso al pueblo. Eran como las 12 o 1 de la mañana, cuando uno de sus amigos vio a una mujer vestida de blanco y con un cabello largo que le cubría el rostro y le llegaba a las rodillas. Mi abuelo comentó que su amigo se acercó a aquella señora para preguntarle si estaba bien, si no le habían hecho algo. Pero cuando la mujer volteó, su rostro era el de un esqueleto. El amigo de mi abuelo se desmayó por la impresión y los demás lo llevaron arrastrando hasta el pueblo cercano. Cuando ellos llegaron, comentaron lo ocurrido. Las personas del pueblo les dijeron que aquella mujer era la mismísima Llorona y que habían corrido con mucha suerte aquella noche. La historia que nos envía Alois Abey por Facebook es la siguiente. Mi cumpleaños estaba cerca, así que mi hermano y yo decidimos ir al cine para celebrar. Como el cine está un poco retirado del domicilio donde vivimos, y salimos algo noche, pues nos tocó pedir un taxi por aplicación. Lo curioso es que no había ningún taxi que nos quisiera llevar, porque estaban bastante retirados del lugar donde estábamos. Después de unos minutos por fin encontramos un taxi que nos pudiera llevar. Pasó algo realmente extraño. La aplicación marcaba que el taxi ya estaba parado frente a nosotros, pero frente a nosotros no había nada. Pasó como media hora y no había nada. Incluso hablamos con el taxi y todo porque las aplicaciones tienen para que marques al chofer. Cuando por fin llegó el chofer, nos llevó a nuestro destino de manera normal. Nos bajamos bien y le pagamos, pero resulta que cuando le iba a dar la calificación al taxista en la aplicación, no me aparecía el viaje. Lo único que podíamos pensar es que se trataba de un taxi fantasma. Aun cuando ya pasó un año de ese incidente, he buscado en el historial de viajes y ese viaje no aparece. Pocos días después, nos topamos con que un taxi que coincide con la descripción del nuestro había tenido un accidente en el que su conductor falleció. Al parecer, el nombre, el auto y la placa que venían en la noticia eran los del que en un principio me había marcado la aplicación. La siguiente narración es un relato escrito por una usuaria de Facebook llamada Eva Odalis, quien describe perfecto el peligro de utilizar la Deep Web o red oscura. Esta es su historia. Raúl era un hombre solitario que solía buscar, de vez en cuando, páginas en internet y foros,
historias, temáticas, libros o cualquier material de terror y sucesos paranormales que le dieran un poco de adrenalina a sus veladas. Un día, en un foro de Reddit, se encontró con una publicación de un tipo que había descubierto una sala de chat en la Deep Web, donde las personas compartían, además de historias verídicas, con evidencia de sucesos paranormales, poltergeist y casos que no suelen salir en las noticias por la crudeza o surrealismo de los hechos. Añadían una sección que era la cereza en el pastel del chat. Eran sus secretos más oscuros. Al principio, las conversaciones parecían inofensivas y algo aburridas, pero pronto se volvieron más siniestras. Progresivamente, iban subiendo de tono las charlas y experiencias que compartían los usuarios. Uno en particular comenzó a compartir detalles sobre cómo había secuestrado y torturado a varias personas. Mencionaba que no sospechaban de él porque era un abogado reconocido de su ciudad, vivía en una buena zona y aparentemente cometía estos actos por el simple placer de no ser descubierto. Mientras las personas le daban el respeto en su trabajo y el estatus en los lugares a los que iba, él sabía que era un enfermito, como se describió él mismo con cinismo. Muchos usuarios lo alabaron y otros más se unieron a contar sus experiencias y a compartir videos y fotos de sus actos. Los sonidos grotescos e inquietantes de gargantas siendo cortadas, de hombres jóvenes y hasta menores con la cara llena de horror y gritos guturales mientras eran apuñalados o torturados de las formas más crueles y sucias que se puedan imaginar, hacían que el chat se volviera más bizarro y nauseabundo. Varias de esas personas, como el primer usuario que era abogado, tenían puestos importantes en la sociedad: doctores, arquitectos, gerentes de restaurantes. Varios de ellos compartían que se hacían amigos de personas de la calle que se acercaban a los establecimientos a pedir comida, y ellos se ganaban la confianza de los pobres vagabundos que solo querían saciar su hambre con la aparente generosidad de estas personas. Y cuando lo veían oportuno, los invitaban a sus casas para regalarles ropa o comida, y ahí era cuando los llevaban a el bosque o algunos lugares ocultos en la ciudad donde cometían estos actos criminales. Raúl nunca olvidará cómo en uno de los últimos videos que vio, precisamente de un gerente de una cadena de comida muy reconocida por vender sándwich con ingredientes frescos, subió el video de un anciano que vivía en la calle, del cual contó cómo se ganó su confianza, lo llevó tiempo después a una casa abandonada y lo torturó hasta la muerte mientras se burlaba y soltaba unas carcajadas asquerosas por la saña y perversión del acto, mientras le decía: «Aquí está tu cena. ¿Te gusta?». Mientras en el video se veía la cara de tristeza y horror en los ojos del pobre hombre hasta apagarse por completo. La historia de Javier Rivera nos la mandó por Facebook. Esta experiencia no tiene mucho que lo viví. Tiene alrededor de 2 años que me pasó. Yo trabajaba como canvaseo en una universidad privada e iba a pegar publicidad de la universidad a donde me tocaría ir. Una vez, me tocó ir con mi compañero y su hermano, quien era el jefe de la sección de publicidad de la universidad. Fuimos a un mercado que quedaba cerca del Panteón Municipal de Pachuca, Hidalgo. Era un mercado de la Santa Muerte y también vendían artículos del macho cabrío. El caso fue que al momento de ingresar los 3 al mercado, yo escuché mi nombre, pero la voz parecía ser de un hombre. Lo extraño fue que yo me empecé a sentir mal y me tuve que salir rápido del mercado porque sentía que si seguía ahí, algo me pasaría. Tuve que disimular que me habían llamado al teléfono para no preocupar a mi compañero y su hermano, pero nunca les conté que yo me sentía mal. Lo más extraño es que me contaron que una muchacha fue la que dijo mi nombre, pero en mi mente yo sabía que no fue una mujer sino un hombre. Hasta la fecha yo no me explico qué fue, ya que tuve que pedir que me hicieran una limpia porque yo me sentía bastante mal. Y no sabré quién o qué fue lo que me llamó aquella vez, pero de lo que sí estoy seguro es que no fue una persona. La última historia de hoy
Nos la mandó Luis Martínez de Instagram. Yo trabajaba en un Cinépolis en Colima, México. La gente contaba que cuando ese cine estaba en construcción, sucedió un accidente horrible en el que una niña había perdido la vida. Algunos trabajadores comentaban que ahí se aparecía su fantasma exactamente en la sala 7, pero yo no creía eso, hasta que un día, en una premiere, y me tocó quedarme hasta la madrugada, ya que yo ayudaba a limpiar. Estaba solo en esa sala cuando escuché algo detrás de mí. Volteé para ver qué era, y ahí estaba. Era una niña pequeña. Después de unos segundos, la niña corrió y se desvaneció, desapareciendo por completo. Si tú también quieres que tu historia aparezca en un video, no olvides mandármela por mensaje a través de mis redes sociales. Te las dejaré abajo en la descripción. Muchas gracias y buenas noches.